Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a tomar la palabra en 2 de Corintios capítulo 5. Aleluya. Gloria a Dios por ese gozo, esa paz y fortaleza que nos da el Señor. Aleluya. Gloria a su nombre. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Hoy tenemos la prédica de hoy va a ser un poco corta, pero sustanciosa. Amén. Ya la mayoría de la iglesia sabe, mi hermano Luchito partió a la presencia del Señor, Luis Jiménez. Entonces ahorita salimos algunos hermanos hasta la funeraria a hacer las respectivas exequias. Entonces yo salgo con un grupo de hermanos ahorita, entonces trataré de ser lo más breve posible y lo más importante es, hermano, es estar preparados para irnos ¿a dónde? A la casa. ¿A quién? ¿A la casa de quién? Del Señor de Dios. Dice la palabra de Dios, ya sea que vivamos o sea que muramos, estemos con Él. Que vivamos o que muramos, estemos con Él. Entonces, hermano, tenemos que estar preparados. Preparados. Ayer yo le decía en el velorio a las personas que estaban allí reunidas, no creamos que porque somos jóvenes, que porque tenemos títulos, tenemos dinero, tenemos cargos, tenemos posiciones sociales, no pensemos que la muerte no nos puede sorprender, porque la muerte nos puede sorprender a cualquiera. Usted no necesita estar bien, hermano. Un infarto, un paro respiratorio, un derrame cerebral. ¿Cuánta gente no atracan, matan afuera en la calle por un celular? Gente joven que se ha muerto, o mejor, los han matado. Otros accidentados. Yo que vivo tanto, mi trabajo es más en la calle. Yo estoy en Transmilenio, estoy en el CIP todos los días prácticamente. Y tengo que ver accidentes en motos, accidentes en bicicletas, accidentes de todo tipo, muertos. Y gente joven en su gran mayoría. Entonces, hermano, la muerte nos puede sorprender. Mi hermano Luis Jiménez pasa a la presencia del Señor, pero lo más importante es nuestra ¿qué? Nuestra alma. Porque nuestra alma es eterna. Amén. Cuidemos nuestra alma. La salvación. Amén. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5. Desde el versículo 11 en adelante. ¿Lo tiene usted? Capítulo 5, versículo 11. Amén, me dicen ya. Dice la escritura, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Aleluya. Hermana Laurita, bienvenida. Qué rico. Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios, hermano. Todos bienvenidos. Hermana Daisy, su esposito. Qué bueno tenerlos en casa, hermanos. Bienvenidos. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 11 dice, lo leemos en forma antifonal, la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Conociendo pues el temor del Señor, ¿el qué? Temor del Señor. Persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que ¿qué? Somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, ¿es para quién? Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo no contriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo. ¿Qué pasa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son hechas
nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén y amén. Padre, gracias por tu bendita palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad, Dios. Señor, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables a través de tu bendita y hermosa palabra, Dios. Que tu palabra no vuelva vacía, Dios. Usa a este tu siervo, a este tu hijo, para que seas tú hablando, Dios, en esta mañana. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. Bueno, dice la escritura, hay un título en la parte superior que dice Ministerio de la Reconciliación. La carta que escribió Pablo, ¿a quiénes? A los corintios. Más o menos calculemos esa carta en el año después del 52, antes del año 60 que se escribió esta carta. Pablo fue la segunda carta que escribía amonestando a los corintios. Y habla del ministerio de la reconciliación. Pero comienza el versículo 11, me llama mucho la atención cuando comienza diciendo, conociendo pues el temor de ¿quién? Del Señor. Dice la escritura en el contexto, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Comienza Pablo prácticamente a decirle a la gente, al pueblo, a decirle que primero que todo tener claro el conocimiento de Dios y el temor a Dios. ¿El qué? El temor a Dios. La palabra de Dios dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Escuche bien, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor al Señor. Entonces, lo primero como regla de oro que tenemos que tener es el temor ¿a quién? A Dios. Mire, hermano, hay gente que le tiene más miedo al diablo que a Dios. Escuche, más miedo a Satanás que a Dios. Al que hay que temerle es a Dios. Cuando nosotros comenzamos a tenerle temor a Dios, escuche, temor a Dios. Entonces resulta que nosotros, en nuestra conciencia, cuando tenemos temor a Dios, ya no nos importa lo que los hombres piensen. Escuche, lo que los hombres ¿qué? Piensen de nosotros. Nosotros dice la escritura que aquí buscamos y persuadimos a los hombres. ¿Sabe qué quiere decir aquí esta palabra persuadimos a los hombres? ¿Sabe qué quiere decir más o menos? Quiere decir persuadimos a los hombres. Quiere decir una palabra coloquial, chistosa, curiosa que utiliza mi hijo Diego, que a mí la utilizo. Hay veces suena como maluca, pero es una realidad. Él dice, no me terapé. Entonces, en otras palabras, cuando nosotros terapiamos a los hombres, para que me entienda con las palabras actuales, cuando nosotros pretendemos persuadir a los hombres, es decir, nosotros podemos, en otras palabras, para que me entienda mejor, aparentar una cosa, ¿cierto? Mostrar una cosa en apariencia, decirles que yo soy así, 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 pero la realidad es que otra. Entonces el apóstol Pablo en el primer versículo del capítulo 5 del versículo 11, atención,
lo dice, conociendo pues el temor del Señor, dimos a los hombres. Coloque la otra palabra, terapiamos a los hombres. Podemos mostrarle una cosa a los hombres. Podemos aparentar a los hombres. Podemos, coloque el sinónimo que usted quiera. Pero dice el contexto, pero ¿a Dios qué? Le es manifiesto lo que somos. A Dios le es manifiesto lo que ¿qué? Y espero que también lo sea a nuestras conciencias, a sus conciencias. En otras palabras, usted puede terapiar al que quiera. Usted puede convencer al hombre de algo que no es. Usted puede mostrar algo que no es. Pero a Dios nadie lo engatusa. Esa palabra, para los que me ven en internet, engatusa en Colombia, quiere decir a Dios nadie lo engaña. Hay un pasaje bíblico que dice, no se engañen, no se engañen, porque Dios no puede ser, repítalo usted, Dios no puede ser burlado o engañado o terapiado. ¿Quién terapia a Dios? ¿Quién engaña a Dios? Por eso el apóstol Pablo dice, se lo vuelvo a leer para que quede claro, conociendo pues que el temor de quién, convencemos, persuadimos, terapiamos a quién, a los hombres, pero a Dios le es manifiesto todo lo que somos, y espero que también a nuestra conciencia. Ese versículo resume todo, hermano. Hermoso versículo, ¿no? Usted terapea a su abuelita, a su abuelito, a su tío, a su hermano, a su mamá, a su papá, a su abuela, a quien quiera, el pepinito que esté al pie suyo. Pero Dios lo sabe todo, lo conoce todo. ¿A quién pretendemos engañar? Dios no puede ser burlado, dice otra palabra. Dios no puede ser burlado. Y termina el contexto de ese primer versículo diciendo, ojalá que no solamente usted entienda que a Dios no lo engaña, sino que entienda que ojalá sus conciencias lo entiendan. ¿Sí dice así más o menos? Ojalá que sus conciencias también que lo entiendan. En otras palabras, si usted puede engañar a aquel hermano Luchito, lo puede engañar. Me lo terapia el hermano. Me terapia el pastor. Hermano, el pastor no va a poner la cara por usted el día del juicio, para empezar. El pastor no pone la cara por usted. Entonces usted puede terapiar al que sea, pero a Dios, ¿quién lo engaña? Y dice el contexto, dice, y ojalá que no sea solamente usted que se equivoque creyendo que a Dios lo terapió y lo engañó, sino ojalá que su propia conciencia, si es que tiene conciencia. ¿Qué es conciencia? A ver, ¿qué es conciencia? La conciencia, mire que nosotros tenemos 3 elementos en el cerebro. La doctora, de pronto los que trabajan en medicina me hallan mala razón, la doctora y los que estudiaron algo de psicología, Graciela, mi hermana, los que han estudiado algo de esto. Yo no estudié nada de eso. Nosotros tenemos conciencia o consciente, subconsciente e inconsciente. La conciencia es lo que usted hace, valga la redundancia, conscientemente. Yo conscientemente le pongo la mano a mi hermano acá, no aquí, sino aquí, conscientemente. El inconsciente, el subconsciente, la palabra sub quiere decir por debajo del consciente. Es la grabadora que usted tiene. Escuche bien, hay personas que dicen, oiga, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo así como muy somérico. Hace unos años atrás, en el estadio de Wembley, ¿dónde Wembley? En Inglaterra. El estadio de Wembley en Inglaterra hubo un concierto de música rock. Estoy hablando de los años 80 y algo, mis años cuando me gustaba el rock y me gustaba todo ese cuento. O sea, los años de UPA. Y no es porque sea viejito, no sé. Entonces, en esos años
Hubo un concierto en el estadio de Wembley en Londres, Inglaterra, donde un muchachito en pleno concierto, y resulta que de repente, y de los sacó y disparó, y de los que en el concierto mató como a 6 personas. Cuando los medios de comunicación de Inglaterra le preguntaban a este muchachito, ¿qué fue lo que pasó? Tenía 19 años, ¿qué pasó? Él decía, algo en mi inconsciente por allá muy dentro de mí me decía, mata, 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 mata. Y sencillamente obedeció, y ya consciente, o inconsciente mejor. Actuó el inconsciente. El consciente es lo que usted hace, valga la redundancia, a conciencia. El subconsciente es la grabadora que está allá adentro de lo que usted vive. Por eso los metaleros, no sé, los que les gusta, Alejito que fue metalero en su tiempo, ¿no? Y su esposita que fueron tremendos metaleros. Cierto, Alejito, que esa música, y usted mismo me lo decía, no solamente la letra, sino aún en mensajes subliminales decían cosas terribles, ¿cierto? Que influenciaban, ustedes me lo han dicho, a matar, a hacer lo malo, que ustedes salían a las iglesias católicas, cristianas, ¿sí? A hacer cruces invertidas y todo el cuento de loquillos de aquel tiempo, que gloria a Dios, el Señor lo sacó de allí. Igual mi hermano Nelson, que fue metalero, también de black metal en una banda, hoy no vino a la iglesia, pero lo que hablo es porque ellos me lo han contado, ¿cierto, Alejito? Usted que ha hablado también con Nelson. Entonces, lo que escuchan hace que el subconsciente, eso le grabe en el subconsciente, y el subconsciente después lo lleva ¿a qué? A actuar. Y actúa inconscientemente. Entonces, dése cuenta los 3 elementos que tiene nuestra mente: consciente, subconsciente e inconsciente. El consciente es a sabiendas. El subconsciente lo que graba, lo que asimila, y el inconsciente lo que el subconsciente le ordena que haga. Bueno, yo no soy psicólogo, estoy haciendo, Dios me llamó de pastor, no de psicólogo. Pero yo lo que quiero llegar es aquí a lo que Pablo escribió. El apóstol San Pablo en el año 52, 53 o 55 después de Cristo, cuando escribió esta carta, me gusta la palabra que escribe. Dios le es manifiesto lo que ¿qué? Somos. Espero que también lo seamos a vuestras conciencias. El ser humano tiene conciencia. Escúchelo bien. El ser humano tiene ¿qué? Un consciente, una conciencia. Déjeme decirle, hermano, que si el ser humano no tuviera conciencia, entonces estaríamos hablando de que Dios creó robots. Yo hago una pregunta: ¿será que quizás Dios creó robots? ¿Cierto que no, nena? Dios no creó robots. El robot generalmente lo programan. El robot está controlado, manipulado, manejado, controlado. Luchito, buenas tardes, ¿cómo está? Eso es un robot programado. Pero fíjese que a mí la palabra de Dios, me dice el apóstol San Pablo allí en Corintios, que Dios nos ha dado ¿qué? El regalo de la conciencia, donde usted es consciente de sus actos. Por eso en otro contexto de la palabra de Dios dice la escritura que de todo lo que hablemos, de todo lo que hagamos, tenemos que darle cuentas ¿a quién? A Dios. Déjeme decirle que usted no le va a dar cuentas a un pastor. Déjeme decirle que usted no le va a dar cuentas en el día de juicio, no le va a dar cuentas al vecino, al tío, al hermanito. Ay, tú sabes, es que por tu culpa fue que yo hice eso, tú me entiendes, ¿no? No. Usted no le va a llegar a terapiar como estábamos hablando al Señor Jesús. Usted no lo terapea. Señor, es que tú sabes que tenía un amiguito que me llevó a hacer eso, Señor, pero yo no quería, Señor. No, hermano. Cada uno responde por sus actos individualmente, hermano. Individualmente. Usted no responde por su esposa ni por sus hijos. ¿Qué tal si los pastores respondiéramos por nuestros hijos? ¿Cuántos pastores entonces se condenarían por sus hijos? ¿Es así o no es así? De verdad, hermano.
tal si los hijos respondieran por el pastor o el papá? Cada uno da cuentas a Dios individualmente. Todos llegaremos ante el juicio del gran trono blanco. Y algún día el Padre, que es justo, Dios, juez justo, dice la Escritura en Apocalipsis, le dirá a algunos: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Y les dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre. Fíjese que a Dios nadie lo engaña. Y bien dijo el apóstol San Pablo en el año del 52 al 56 que se escribió esta carta de Segunda de Corintios. Bien lo dijo Pablo. Ojalá que sus conciencias, si de repente la palabra de Dios, que es viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo, si esto a ustedes no lo convence, si todavía no tiene claro lo que es esta bendita palabra, porque no la entiende, no la comprende o no la sabe de repente. Si es que usted quiere pasar este libro por la galleta, para ser más claro. Si esto no lo ha entendido el evangelio, digo yo hoy en el año 2017 después de Cristo, lo que dijo Pablo en el año 50 y pico después de Cristo. Ojalá que de repente nuestras conciencias que Dios nos entregó, que Dios nos dio, ojalá la conciencia te diga, si de repente no crees en un Dios, ojalá tu conciencia y mi conciencia nos diga: esto está mal hecho. Uy, no, ahora que caí en cuenta, uy, la embarré, ¿cierto? Así muchas veces decimos eso o no decimos eso. Tal vez si el Espíritu Santo, porque no lo tiene, tal vez si Dios no lo convence, entonces que su conciencia le diga: Dios, ¿qué estoy haciendo? Que su conciencia, por si acaso, mire, Dios tan hermoso. Dios dice: por si a mí no me creen, por si las moscas a mí no me entienden y no entienden la bendita palabra, por si las moscas, a ver si la conciencia le redarguye la conciencia. ¿Quién redarguye? El Espíritu de Dios, no el pastor. ¿Sí o no? ¿Quién redarguye? Es el Espíritu Santo de Dios. ¿A quién redarguye? A nuestras propias ¿qué? Conciencias. Y déjeme decirle que usted y yo tenemos una conciencia, la cual el buen Dios de Israel nos ha dado. Entonces el Señor es el que nos ordena, por si acaso, que nuestras conciencias nos digan qué estamos haciendo. Fíjese que es una carta que, son dos cartas que escribió Pablo, la primera y la segunda de Corintios. Pero solamente comenzando la segunda parte de la segunda carta, mire todo lo que vamos. Como hoy me voy temprano, por razones de compromiso, entonces no me puedo extender mucho. Y vamos al contexto del versículo 12 que dice: no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder. ¿A quiénes? A los que se glorían en las y no en el corazón. Si ve que el contexto del capítulo 11, del versículo 11 de segunda de Corintios es claro a qué se está refiriendo Pablo cuando está llamándole la atención a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, ya hemos visto aquí en esta iglesia que era una iglesia que era tremenda, ¿cierto, hermano? Usted que ha predicado de Corintios. La iglesia de Corinto era terrible. Y por eso dos cartas, yo creo que hubiera faltado otra tercera carta para ponerlos en cintura, y Pablo no hallaba cómo hablarle a esta iglesia de Corinto. Por si acaso, muchachos, ¿de qué vivimos pues? ¿De apariencias? Mire que uno de los flagelos más tenaces que hay en la sociedad del siglo XXI actualmente es la apariencia. No, tú sabes nada, que el carro, la casa, la beca, yo tengo mucho, yo sí soy. Y resulta que va y no tiene ni para el bus.
Sí, hermano, uno se da cuenta, ¿sí o no? Hay gente aparentosa y ay, que tú sabes que yo soy, yo no. Y a la final va y cómo vive de pronto, como decía mi mamá, ese no tiene ni dónde caer muerto. Que en paz descanse hace años mi viejita. Son dichos que quedaban, pero son ciertos. Y Pablo decía, a Dios, ¿quién lo va a engañar? Si Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. El corazón es engañoso. Van a la hermosura. Fíjese que las apariencias era lo que Pablo decía a los corintios, a los de Corinto, a los corintios. Les decía, muchachos, bájense de la nube. No le muestren a la gente lo que ustedes ni siquiera son. Por eso llama el título hacia arriba, en la parte superior, la reconciliación. ¿Reconciliación de qué con quién? ¿Qué reconciliar? A ver, ayúdenme, a ver, se me olvidó, ¿qué es eso? ¿Qué reconciliar? ¿Reconciliar es qué? ¿Es qué? ¿Es volver a qué, hermano Carlitos? ¿Volver a amistarse? ¿Volver a qué? Volver a estar en paz, volver a estar tranquilo, volver a hacer las paces. Entonces Pablo llama a los corintios, muchachos, reconcíliesen. ¿Reconcíliesen con quién? Vamos a verlo más adelante. Porque si estamos locos, ¿es para quién? Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Dios nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Voy en el versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que ¿qué? Que murió y resucitó por ellos. Es decir, ¿quién? ¿El pastor? Jesús el Cristo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué Pablo decía eso? Si esta carta se escribió en el año después del año 52, quiere decir de la siguiente manera: a Cristo se manifestó en carne, o sea, Dios se manifestó en carne, como dice la escritura, ¿sí? Pablo dice, ya no lo vamos a conocer como así, en carne. Ahora lo que Pablo dice, ahora como no lo conocemos en carne, ahora usted ya no tiene que vivir según la carne, porque ya pasó la obra de la carne. Ya el que estaba en la carne ya se fue. Como dice allá la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 4, dice, porque Él murió y fue sepultado y murió por nuestros pecados, pero que resucitó al tercer día según las escrituras. Lo dijo Pablo en la carta del 1 Corintios capítulo 15, verso 1 al 4. En otras palabras, Dios se manifestó en carne, se hizo hombre, nació de mujer. ¿Ya ustedes qué esperan? Les trato de decir, ¿qué esperan ahora? Que vuelva a venir Jesús y se vuelva a manifestar y vuelva a morir. Eso es lo que estamos esperando. La palabra de Dios me enseña que Cristo murió, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 11, ¿cierto? ¿Quién ha leído Hebreos? ¿Quién escribió Hebreos? Unos dicen que Pablo, pero no se sabe quién fue, ¿cierto? El que lo haya escrito, Pablo o el que sea, dice que es anónimo, según los teólogos. El que haya escrito Pablo, lo que quiso dar a entender que Cristo murió una sola vez y para siempre y no vuelve a repetir el sacrificio. O sea que en otras palabras, cada vez que nuestra conciencia nos engaña, cada vez que estamos en contra de lo que dice la palabra de Dios, estamos nuevamente crucificando a Cristo. Usted lea bien las cartas de Pablo, hermanos. Yo llevo más de 20 años leyendo las cartas, hermano. Cada día uno se sorprende más. No volvamos a sacrificar a Jesús. Él ya murió una sola vez y para siempre, dice Hebreos 9, 10 y 11, hermanos. Cada vez que nosotros actuamos como actuamos, le decimos al Señor, Señor, me importó un comino lo que tú hiciste en la cruz. Y lo sacrificamos nuevamente
allí en nuestra conciencia. Y volvemos a sacrificar al Cristo. Cuando dice la Escritura que Él no puede volver a ser sacrificado porque lo hizo una sola vez y para siempre. Y sigamos en el contexto. Vamos a, ya leímos el 16, el 17, y aquí viene la esencia de este capítulo, que usted ya se lo debe saber de memoria, no lo leo porque usted ya se lo sabe. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son hechas. ¿Será que se me olvidó? Yo no creo que se me haya olvidado. Se vuelvo a leer, a ver si se me olvidó. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas, he aquí que todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. En otras palabras, ¿qué es hacer algo nuevo? Es crear algo que no había nuevo. El mismo Pablo en otra carta había dicho: el que mataba, no mate más. El que robe, no robe más. El que es violento, no sea más violento. El que es adúltero, fornicario y lo demás, no lo sea más. El que es borracho, no lo sea más. El que es drogadicto, no lo sea más. El que le gusta estar chévere, tú sabes, nada más, pues, no es la última, no, pues parce, es la última, no, tú sabes. No, hermano. Las cosas viejas pasaron. He aquí que todas las cosas son hechas nuevas. O sea que Dios es un mediocre. ¿Es mediocre? No, yo soy nueva criatura. Por eso Pablo, otra carta, esto es muy profundo. Por tiempo no tengo tiempo de explicar mucho. En otra carta decía: ya ustedes, así le escribía, le voy a decir con mis palabras, a ustedes se los he dicho una y varias veces. Por favor, hijitos, y se lo dijo a Tito, a Timoteo, ¿no? Hijitos, yo les encarezco que hagan esto, y siempre daba recomendaciones. Y muchas veces, si usted lee las cartas, se encuentra que Pablo muchas veces viene a repetir lo mismo. Oiga, pero, ay, Dios mío, eso es como los niños, ¿no? Unas veces a los muchachitos: papito, no haga eso. Yo me acuerdo cuando mi muchachito Dieguito, vivíamos donde mi suegra y se subía en un camarote que teníamos. Dieguito, que no se suba ahí, papito, no se suba ahí. ¿Y qué creen que hacía Dieguito? Dieguito, no sé qué, y Dieguito más rápido se subía a la escalerita. Y repítale, y repítale, y repítale, no se suba ahí, papito. Y un buen día, maravilloso y especial día, llegó la hora que el niño Dieguito muy sigilosamente dijo: ay, mi papá me lo ha dicho, pero ay, y se subió. ¿Y qué cree que pasó? Ay, Dieguito. Y como que ahí aprendió. Y como que ahí aprendió. Y Pablo muchas veces escribía a los corintios, a los gálatas, a las iglesias, en Éfeso, en Corinto: por favor, os ruego, os suplico. Yo creo que si Pablo hubiese estado presente, se les hubiese arrodillado. ¿Sabe que muchas de las cartas de Pablo, desde dónde las escribió? ¿Desde qué lugar? ¿Desde dónde estaba? En la cárcel. Lugares húmedos, de uno por uno y pico y uno y pico. La mayoría de cartas a punta de vela. No podía whatsappear. Tan fácil que le llegaba, no. No había máquina de escribir, no había internet, no había nada. Plumita, cortezas de árboles. Totalmente húmedo y frío los calabozos. Hermanos, por tanto les encarezco, les suplico. Usted ve y encuentra esa palabra tan bonita. Casi les llora ahí escribiendo las cartas. Como yo soy tan bueno para imaginar, yo siempre te resultaba llorando, leyendo cartas, porque yo me imaginaba a Pablo suplicándoles, y yo me veía a Pablo allá en medio de un calabozo cuando escribía desde Roma en los calabozos.
Y yo me imaginaba a Pablo casi que suplicándole, y yo decía, yo creo que Pablo, si hubiese podido salir de esa cárcel y estar allá en Corinto, en Éfeso, en Galicia, yo creo que hubiera hecho esto. Por favor, hermano, yo te lo suplico, hermano. Yo creo que Pablo hubiera hecho eso. Como los niños chiquitos. No te subas ahí, papito. No lo hagas, papito. Te puedes caer, papito. Papito. Papito, y el papito de repente se cae. No busque que de repente se ¡pum! Y el golpe puede ser duro. No busque que Dios permita. No, pero es que Dios no castiga a nadie, pastor, no sea así. Yo no le estoy hablando de que Dios castiga, entiéndame. Yo lo que estoy hablando es que toda causa estoy hablando de filosofía, mire, no estoy hablando de teología, hablemos de filosofía, porque hay tanto fanatismo con esa gente. No, hablemos de filosofía. Eso lo hablaban Sócrates, Platón, Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo. Eso lo decían los filósofos. Y después Descartes, ya tiempo después de Cristo, los grandes filósofos hablaban de esas leyes. Leyes, porque el mundo está regido por leyes. O si no, las matemáticas, la física, la ley de Kepler, la ley de Newton, la ley de Pascal. El mundo está hecho por leyes. Y por tanto la palabra de Dios es el libro de la ley. Hay causas, hay consecuencias. Y no le eche la culpa a Dios. Es que Dios es malo, malo, malo. No. No, hermano. Metemos la cabeza donde nadie nos manda que la meta. Ahí va y la mete. Como el gato ojeroso. Sí, dicen que el gato, ¿cómo es el cuento del gato? Yo soy el único que me lo sé. El gato ya, si estoy bien, ¿será que estoy? ¿O quién que mete? ¿Cómo es que dice? Bueno, el gato, el ratón, el que sea. No, pero yo me sabía uno del gato. Cuando me acuerdo se los cuento. Así como que es por curiosidad. ¿Cayó el gato? Sí ve que no estaba lejos. ¿Cómo es, hermana? La curiosidad. No estaba lejos. Pero si era de un gato, ¿sí o no? Era de un gato. La curiosidad mató al gato. Y el gato feroz va y tan, y cuando ¡pum! Le cayó ahí. Y mire que nosotros insistimos, como decía el apóstol Pablo, en hacer lo que a Dios no le agrada. Y de repente viene la consecuencia. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? No seas Kiko. No seas Kiko. Después no llore. Porque las consecuencias vienen. Es que Dios me está. Hay gente que confunde las pruebas de Dios. Dios me está probando. No, Dios no es que lo esté probando. Usted metió la cabeza como el gato. Se metió allá donde nadie lo metió, lo mandó que se metiera. Y de repente llega lo que llega y no le eche la culpa a Dios. Una cosa es cuando Dios, escuche bien esto, una cosa es cuando Dios permite que uno tenga aflicciones, ¿cierto o no? ¿Quiénes hemos padecido aflicciones? ¿Quién? Yo creo que los que más sufrimos eso somos los pastores. El diablo le da a uno por aquí. Entonces una cosa es que Dios permita que haya en nosotros tribulaciones. La palabra lo dice, ¿o no? Pablo lo decía, leve tribulación, aflicciones. El mismo Jesús dijo, a ver, ayúdame con ese versículo que dice, en el mundo, ¿qué dice? Tendréis aflicción, ¿pero qué? Pero, que vienen, ¿pero qué, hermana? Escuche bien esa palabra, ¿pero qué? Bien, hermana. Pero confiad. ¿Por qué? Amén, aleluya. Pero confiad porque yo he vencido al mundo. Confiad. Una cosa es que tengamos aflicciones. Una cosa es que tengamos leves tribulaciones. Una cosa es que tengamos diversas pruebas, porque la palabra lo dice o no lo dice. Amén.
Pero cuando es de Dios, el Señor dice, pero confiad, que la hermana lo recalcó, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Pero fíjese que otra cosa es cuando no es una prueba de Dios, sino es cuando yo metí bueno, yo iba a decir la cabeza, el hermano dijo ¿la qué? Bueno, entonces la pata y la cabeza para no pelear. Entonces cuando uno mete, ¿sí o no, hermano David? Cuando uno mete la pata y la cabeza. No, y uno es tan terco, hermano, ahí le doy con toda, mire, usted me la pata, la cabeza, los brazos, todo mete. Y uno mete todo. Ay, Señor, ¿por qué? Entonces, hermano, una cosa es que venga la prueba de ¿quién? De Dios. Porque dice la palabra de Dios, en el mundo tendréis, dice, escuche, en el mundo tendréis aflicción. ¿Sí ve? Lo dice. Pero una cosa es que la aflicción sea porque Dios permite a causa de persecución, a causa de la palabra, a causa de predicar el evangelio, a causa de hacer las cosas correctas. El hermano Alejo, ¿dónde está Alejito? Se me perdió Alejito. Ah, mírelo, Alejito, su merced nos predicó el miércoles, ¿fue? ¿O cuándo fue? De la aflicción que usted había sentido, ¿cierto? De la licitación en su empresa. Perfecto. Y nos contaba el hermano Alejito que había tenido, me corrige si digo algo que no es, hermano. Los que estuvimos en la prédica de él. El hermano Alejo nos decía la aflicción que tuvo que pasar por hacer las cosas como Alejito. ¿Bien hechas o mal hechas? Bien hechas, y tuvo que pasar una aflicción tenaz y dijo, ay Señor, pero ¿por qué? Pero Señor, si estamos haciendo las cosas bien y los que hacen las cosas mal, ¿cierto, Alejito? Más o menos así lo entendí. Hermano, una cosa es tener tribulaciones, aflicciones, angustias, haciendo las cosas bien. Pero muy diferente es tenerlas por hacer las cosas mal. La palabra de Dios, no recuerdo el versículo, creo que es primera de Pedro capítulo 3, versículo 16 o 17, de pronto me equivoco, pero les voy a parafrasear lo que dice. Dice el apóstol San Pedro, es mejor que ustedes padezcan haciendo lo correcto. ¿Sí lo dice el apóstol San Pedro o no? Es preferible que ustedes padezcan haciendo lo correcto y no que tengan que padecer ¿qué? Haciendo lo malo. De pronto si me ayudan allí porque no recuerdo bien, creo que es primera de Pedro 3:17, algo así, o 16. Lo que quiero decirle es que una cosa es que nosotros tengamos que padecer por hacer las cosas bien, y otra cosa muy diferente por hacer las cosas mal. Alguien decía alguna vez, la saqué barata, la saqué barata. ¿Qué pasó? No, pues explotó allí algo y yo estuve a 1 milímetro de... La saqué barata. Hermanos, ahora entiende usted este versículo porque Pablo decía, si alguno está en Cristo nueva, las cosas, ¿qué pasa? Pasaron, he aquí que todas. ¿En quién son hechas cosas nuevas? ¿En quién? ¿En el pastor? En Cristo Jesús. ¿Quién cambia a la gente? Jesús. No, es que yo voy a esa iglesia a ver si ese pastor me ayuda a cambiar, a ver si él me cambia. Nunca diga eso, hermano. El pastor no se puede cambiar ni a sí mismo. Yo no puedo cambiar a nadie. Es el Espíritu Santo de Dios, el mismo Dios el que transforma vidas. Es Jesús, Dios Todopoderoso, nos transforma. El Espíritu Santo dice en Tito capítulo 3, creo que 3:15, dice que el Espíritu Santo es el que nos regenera. ¿Quién nos regenera a usted? El pastor me regeneró. No, el pastor no regenera a nadie. Perdóneme hermano, la bendita palabra. Cuando el hermano Alejito estaba ministrando allí, hablaba en la administración de la alabanza, decía Alejito, que sea tu palabra convenciéndonos, cambiándonos, transformando, algo así decía, ¿cierto? En la administración. Y yo amén, amén, porque es que el que lo cambia a usted es la bendita palabra. La que lo convence a usted es la palabra. La que lo convierte a usted es la palabra de Dios. No busque que yo lo convierta a usted. Yo no puedo convertir ni un mamarracho a nadie. Yo solamente como instrumento de Dios predico, anuncio y proclamo la palabra de Dios. A eso nos llamó el Señor a los pastores, a proclamar, a anunciar. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros somos real sacerdocio. ¿Para qué? Para que vayáis y ¿qué? Anunciáis
las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Quién dijo eso? Pedro, el apóstol San Pedro. O sea que nosotros como sacerdotes, siervos, pastores, siervos de Dios, vamos a llevar la palabra, a sembrar la palabra. Pero de usted depende, y volvamos al inicio, de su conciencia. ¿De qué? De su conciencia, si por si acaso tenemos una conciencia que nos redarguya de lo correcto o de lo incorrecto. ¿Sí sabe por qué Pablo comenzó hablando de conciencia? ¿Ahora sí entiende? Porque es que la conciencia la puso Dios, no la puso el pastor. Y Dios va a su conciencia. Y su conciencia es su mente, pero su corazón. Por eso el Señor en Apocalipsis 3:10 dice: aquí yo estoy a la puerta y te llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Dice, no el pastor, ¿quién? El Señor. Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, hermano, la conciencia es aquí y aquí. Por eso la gente dice: este tipo no tiene corazón, es que es duro. O sea, no hay conciencia, porque la conciencia, hermano, es un compendio entre esto y esto. Por eso dice la palabra de Dios: de la abundancia del corazón habla la boca, porque el corazón. Por eso dice la escritura también: de toda cosa guardada, guarda, ¿qué? Tu corazón, ¿cierto? Porque de él mana la vida. Si ve dónde está el meollo de la conciencia, aquí y aquí. Estos están trabajando así. Y si nosotros actuamos como se nos da la gana, y perdónenme el término tan ordinario, pero no encuentro otro, o para ser más suave, si nosotros actuamos de acuerdo a nuestra manera, sin tener una conciencia de lo que hacemos, algún día Dios nos tomará cuentas. Y ojalá no sea tarde, porque el reloj de Dios está así. ¡Tum! Y ojalá que cuando marque el tiempo nos digamos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Que no se nos haga tarde, hermanos. Porque el mismo Pablo dijo también en Corintios: sabiendo que la hora se y nuestra redención está más, dígame duro esa palabra, está más cerca que nunca. Escuche, cerca. No dice que está lejos, está redención. Pero para que haya redención tiene que haber reconcilia. ¿De quién? De mi conciencia conmigo mismo. Que mi conciencia, si no le crea esto, créala la conciencia, donde el Espíritu está diciéndole: muchachito, muchachón, pilas con lo que estás haciendo, muchachito. Y por si acaso no le crees a la escritura, entonces tu conciencia te va a decir cómo estás delante de Dios. Todos los días tenemos que orar, y creo que nosotros los pastores somos los que más tenemos que orar. No, todos tenemos que orar, pero nosotros tenemos que orar mucho porque estamos siendo bombardeados cada cuánto. Amén, todo el tiempo. Y por un lado y por otro, y aquí y allí y allí y allí. Y uno: Señor Dios, ayúdame, fortaléceme, Dios. Guárdame, ayúdame, fortaléceme, vivifícame, levántame, Señor. Y le toca a uno, hermano, porque esta lucha es dura. Esos pastores la tienen de relax. Esos la viven, como dicen los del mundo, la viven chévere. Uy, no. Como dijo alguien una vez: oiga, chévere su vida, usted llega el domingo a las 9:30 y a las 10:30 ya se va, y chévere, cada 8 días. Y si supiera detrás de bambalinas lo que hay, usted supiera lo que hay detrás de bambalinas, ¿que para qué hablo? Hey, hermano, esto es más profundo de lo que usted y yo nos imaginamos. Por eso todos los días tenemos que estar así, postraditos delante de Dios. Y que Dios nos ayude. Que Dios nos fortalezca, iglesia, para que nuestra conciencia no nos acuse. Y nuestra conciencia no tenga que decir de repente: ay, muchachito, ay, tatán. Porque alguien dice: mire que hay gente que ha asesinado. Mire, escuche bien esto: hay gente que ha asesinado. Y de repente la policía
no lo capturó. Vale, cuidado. Se le escapó al FBI, a la DEA, a la CIA, a todo lo que hay. Se le escapó, pum, 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 y tiene 20 asesinatos de por medio. Y nadie supo y está por aquí, tan. Pero hay algo que siempre lo está, estoy hablando del no cristiano, porque si asesina es porque no es cristiano, si es un matón sicario. Pero hay algo que siempre, aunque diga que no, lo está acusando. ¿Qué es? ¿Sí o no, hermano? La conciencia. La conciencia, como dice por ahí, no lo deja. Mire, hermano, usted ha visto esos casos y después llegan a la policía. No, señora agente, que no sé. ¿Y usted quién es? ¿Qué? No, que me vengo a entregar. ¿Se han escuchado esos casos? ¿Y qué? Pues se entregó, ¿por qué? No, es que yo maté al uno, al otro. Y hacen y ves, ay, sí, este tipo había matado al uno, al otro. Y se entregó. ¿Por qué cree que se entregó? ¿Por qué? Su conciencia. ¿Sí ven? Y de pronto no conoce la palabra de Dios, ni es obediente a la escritura, pero su conciencia lo lleva. Lo que mire la hermana, mire, ya aprendió, lo terapea, dice ella. Su conciencia lo está ahí acusando. Y yo creo que eso es más duro que estar. Yo creo que esos tipos, cuando se entregan, sienten que si prefieren estar en 4 paredes en una celda que estar afuera con la conciencia. ¿Es así o no es así? Ese pastor es como muy ficticio. No, ficticio no, yo soy realista, hermano. ¿Es así, hermano? Eso es así. No necesitamos ser psicólogos, sociólogos. Simplemente tener sentido común de ver cómo está este mundo. Dios nos guarde y Dios nos ayude. Que nuestra conciencia no nos. Y Pablo lo decía. Hermano, hay mucho más que decir, pero por tiempo no podemos. Solamente de modo que si alguno está aquí en Cristo, las cosas viejas, he aquí que todas son hechas. Amén. Quiero leer el 18 y 19. De hecho, es que esto está tan bonito que. Y todo esto proviene de quién. ¿Que nos qué? ¿Reconcilió con quién? Si ve que Dios pone en nuestras conciencias cosas para reconciliarnos con quién. Primero con nosotros mismos y después con. Ahora sí entendió cuál es el ministerio de la reconciliación. ¿Sí ve? Es ponernos en paz nosotros mismos y luego ponernos en paz con Dios. Queremos reconciliarnos con Dios, iglesia. Queremos volver a estas sendas antiguas y decir, Señor, aquí estamos. ¿Sabe qué es lo que más me agrada de Dios? Dice la escritura que Dios no vino para juzgar ni para condenar, sino para salvar lo que se había perdido. Hay muchas cosas más, hermano, pero porque tengo que salir, no vamos a ahondar. Usted es inteligente, porque aquí hay una iglesia muy entendida. Y lo de resto usted, ya el Espíritu Santo se lo revela. Vamos a orar y le damos gracias a nuestro Creador. Amado Dios de los ejércitos, Padre todopoderoso y eterno, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias. Señor, gracias porque tú eres fiel y bueno. Gracias porque tú eres maravilloso, Dios. Gracias porque tú eres bueno, Dios. Gracias porque tú eres fiel, Señor Dios. Padre del cielo, el apóstol San Pablo nos exhortaba a Dios y nos decía el temor a Dios. Tengan temor a Dios. Yo creo que Pablo, por él hubiese sido, se hubiera arrodillado delante de la iglesia de Corinto y se hubiera arrodillado delante de los hermanos y les hubiera dicho, por favor, mis hermanos, yo les pido y les suplico que tengan temor de Dios. Cuando hay temor de Dios, el temor de Dios no nos deja actuar de determinadas formas, porque el temor de Dios nos detiene. Porque escrito está que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Lo dice el Antiguo Testamento, pero Pablo lo recalca nuevamente a los corintios. Corintios, hermanos míos, hijos de Dios. Yo les vuelvo a leer como lo escribió Pablo tal cual. Conociendo pues el temor del Señor,
Persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Espero que también lo sea en vuestras conciencias. En otras palabras, Pablo lo que quiso decir: si usted tiene el temor de Dios, pero por si acaso no hace las cosas por temor de Dios, porque está creyendo que está engañando a Dios y que Dios está siendo engañado, persuadido, o que Dios no sabe nada, o que Dios es ignorante. Si por si acaso tú crees que Dios no lo sabe, o crees engañar a Dios, y la bendita palabra, entonces por lo menos si tienes conciencia, si a Dios no le crees, si a la palabra de Dios no le crees, si no le crees al Rey de Reyes, al Señor, Dios poderoso, quizás de pronto vuestras conciencias, de repente tu conciencia, ya habló de conciencia. Pablo no habló ni de Espíritu Santo, no habló de otra cosa. Dijo: por si nada lo convence, y si cree que engañas a Dios, entonces que tu conciencia, por conciencia, haga las cosas que agraden a Dios. ¿Sabe que hay gente, hay tribus indígenas? Escuche bien, hay etnias. Hay lugares donde la palabra de Dios no ha llegado, y hay gente que todavía vive aún sin ropa, como decía nuestro hermano misionero Arnold, que ha estado en el corazón de la selva y nos ha dicho: han encontrado civilizaciones que todavía no conocen nada del mundo y andan totalmente desnudos. Y aún esa gente que no conoce la palabra ni a Dios, ni se les ha hablado de nadie, aún hacen lo correcto. ¿Sabe por qué? Porque tienen una conciencia que Dios les ha dado. Y por si acaso no le creen a la palabra de Dios, por si acaso no creen en el Espíritu Santo de Dios que les hable, por si acaso no creen en Dios, y por si acaso no tienen temor de Dios, al menos que sus conciencias, si es que tienen, que su conciencia le diga: ¿qué estás haciendo con tu vida? El mismo Pablo termina diciéndolo: ¿acaso no entiende que si alguno está en Cristo, nueva criatura tiene que ser nueva? Porque las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Si no es tu conciencia, si no es el temor a Dios, pero por si acaso tu conciencia te hace reconciliar con Dios, entonces ahora entienda que si tú estás ahora con Cristo, serás nueva criatura, y lo pasado será pasado. Pero pastor, yo no puedo cambiar porque yo fui asesino, yo fui violador, fue por eso, pasaron las cosas. He aquí que todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Dios hace las cosas nuevas, iglesia. Pastor, pero yo he intentado, yo he intentado. No pelee con sus fuerzas. La Escritura dice: sin mí nada podéis hacer. Escuche bien si no entendió. Escuche bien, hermano. Si no podemos con nuestras fuerzas, deje que Dios actúe, porque escrito está que sin mí nada podéis hacer. Es decir, deje que Dios actúe. Es que yo no puedo. Lógico que usted no puede, yo tampoco puedo, hermano. ¿Usted cree que para mí es fácil dejar muchas cosas como humano, como carne, como ser humano? Es difícil dejar cosas. Pero si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, porque es Cristo el que te ayuda. Es el Espíritu Santo el que te redarguye, te guía a toda verdad. Es Él el que te va a ayudar. No es el pastor, no es tu amigo, no es fulano ni sutano, es el mismo Señor en ti el que te ayudará, porque sin mí, dice la Escritura, nada podéis hacer. Entonces se puede cumplir la Escritura cuando dice allá Pablo en 2 de Corintios 5, 17: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es Jesús el Cristo el que nos ayuda a ser nuevos. No es el pastor, no es la iglesia. No, es que yo me voy para tal iglesia porque en esa iglesia la gente sí cambia. Mentiroso el diablo. A usted no lo cambia la iglesia.
Y si usted se cambia de iglesia porque en esta iglesia no suceden, o si suceden, es porque usted ha confiado en hombres y no ha puesto su mirada en Jesús. Porque el que lo cambia es Jesús. Es decir, que usted no se ha metido a la fuente del agua viva. Es decir, que usted no está ni se ha subido a la roca. O sea, que usted puso los ojos en el pastor, en el hombre, y entonces por lo tanto nunca pudo cambiar, no se pudo restaurar, no pudo tener comunión, no pudo hacer nada, porque sencillamente estaba su mirada en el hombre. No se subió a la roca, no bebió de las fuentes de los manantiales. Esto no es cuestión de que el pastor, es que el pastor fulano sí me cambia. Cuando usted dice eso es porque no conoce a Cristo. Es que la iglesia Jessy me puede cambiar. Es que el hermanito fulano sí me puede ayudar a cambiar. No, hermano. La escritura dice, si alguno está en el pastor, si alguno está en el vecino, en el líder. No, hermano. Está en Cristo. Se sube a la peña, a la roca, a Jesús el Cristo. Se sube donde está Jesús. Se mete en los manantiales de agua viva que es Jesús. Se mete con Él. Entonces cuando tú estás con Él, nueva criatura es. Y las cosas viejas, ¿qué pasa? Pasaron. Mis amarguras, mis tristezas, mis angustias, mis aflicciones, mis depresiones, mis tristezas y mis soledades, mi dolor, mi angustia, mi pecado, mi maldad, mi iniquidad. Todo eso pasará porque estoy en la roca. Porque Él lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Él no dijo, sin el pastor Luis Melo, usted no puede hacer nada. ¿Dijo eso el Señor? Sin el líder X usted no puede hacer nada. Sin la iglesia X usted no puede. La palabra de Dios me dice, sin mí, es decir, sin Cristo, nada podéis hacer. O sea que busca a Jesús y vas a ver cosas nuevas. Vas a entrar a los manantiales de agua viva y te refugias en Él. Y dice la palabra, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Porque vengan a mí los que están cansados, cargados y trabajados, que yo, ¿quién? ¿El pastor? Jesús, yo los haré descansar. Mire que todo se resume en Jesús. Les estoy resumiendo la Biblia, hermano. Ese es el evangelio, pero la gente aún no ha entendido Dios. La gente no ha comprendido que es en Jesús donde está la plenitud del Padre, como dice Colosenses. Es en Jesús que está la divinidad, la deidad, la plenitud de Dios. Por eso en Él hay paz, por eso en Él hay gozo, por eso en Él hay cosas nuevas, por eso en Él hay restauración, por eso en Él hay vida nueva. Porque las cosas viejas pasan y en Él todo es hecho nuevo. Tan sencillo que es el evangelio. Esto no necesita usted estudiar teología para entenderlo. Esto es solamente sentido común, por si acaso tenemos conciencia, como dijo Pablo. Dios es bueno, hermano. Dele gracias a Dios en este día.